En muchas congregaciones lo que se predica en esta noche es sobre la crucifixión de Cristo, las 7 palabras de la cruz, etcétera, etcétera. Pero esta noche, hermano, vamos a hablar de algo más que eso. Vamos a hablar de las últimas enseñanzas que Jesucristo dejó antes de ir a la cruz del Calvario. Esta noche le invito a que abra por favor su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 13. Vamos a estar hablando, el escenario es la última cena, el lugar donde Jesucristo se sentó con sus discípulos a compartir la última cena, donde estaba aquel que lo iba a entregar. Esta noche le hemos titulado a nuestro estudio, Leal hasta la muerte. Juan capítulo 13, versículo 1 en adelante. Y como ya lo tuvieron parado más de 40 minutos, no lo voy a parar. Así es que, así sentadito, pero con mucho respeto y devoción a la palabra del Señor, lo vamos a leer juntos. Dice el Señor en su palabra, Juan capítulo 13. Vamos a leer del 1 en adelante. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios. Vamos a orar en esta noche. Padre de la gloria, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia de cada uno de nosotros al darnos, Señor, el precioso regalo de la salvación. En esta noche, Señor, suplicamos que tu Espíritu Santo prepare nuestras mentes y nuestros corazones para estar alerta, disponibles, Señor, para la semilla que esta noche se va a sembrar, Señor. Suplicamos que su palabra pueda hacer eco en nuestros corazones. Suplico, mi Dios, que sea usted quien use mis labios, Señor. Que quite toda palabra que no edifique y que ponga palabras, Señor, que sean de vida para cada uno de nosotros, Señor. Suplico por aquellos que traen alguna situación en sus mentes, en sus corazones, o alguna enfermedad, Señor, que les esté agobiando, alguna necesidad, para que usted tome control, Señor, pues dice tu palabra que todas las cosas han sido puestas en sus manos. Gracias le damos en esta noche y quédese con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta es la última cena. Y es el último momento en que Jesús va a compartir con sus discípulos antes de ir a la cruz. Usted puede imaginar lo que Jesús estaría pensando en ese momento. Él dice, bueno, esta es la última noche que voy a pasar con mis discípulos. Esta es la última noche que yo me voy a sentar a la mesa y a compartir la última Pascua. Es como cuando usted va a salir de viaje, ¿verdad? O cuando alguien viene de viaje y usted dice, mire, mañana lo vamos a llevar a cenar, o ahora lo vamos a llevar a cenar porque usted mañana tiene que volar, ya sea a cualquier lado, o tiene que salir de viaje y usted tiene que compartir esos últimos momentos. Pero Jesús no solamente quiere compartir una cena con ellos, sino que también quiere dejar una enseñanza bien clara. Les quiere enseñar que la lealtad tiene que ser siempre hasta la muerte. Lamentablemente muchas veces hemos perdido eso. Pero hay algo bien importante, que Jesucristo no solamente le enseñó de palabras, sino que también
lo comenzó a demostrar con hechos. Y es lo que vamos a estudiar en este capítulo 13. Cómo se demuestra la lealtad, o cómo Jesús demostró esa lealtad, aún sabiendo que había personas que lo iban a entregar, aún sabiendo que había una persona que lo iba a traicionar, aquel íntimo, aquella persona que estaba con él, aquel que comía del mismo plato. ¿Cómo se demuestra entonces la lealtad? Vamos al versículo 1 al 3. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que habían sido de Dios, que había salido de Dios y a Dios iba, versículo 4 es el que me interesa, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, ¿qué hizo? Se la ciñó. Hermanos, la lealtad se demuestra sirviendo. Jesucristo comenzó a servir. Jesucristo estaba en el último, mire, él ya no tenía necesidad de hacer eso, porque dice el versículo 3 que todas las cosas se las había puesto Dios en sus manos. Todo estaba ya hecho, ya todo estaba preparado, ya Dios sabía Jesús sabía que Él iba a tener todo. Sin embargo, dice que Él se levantó de donde estaba, de su puesto de honor, y comenzó a agarrar una toalla y le dijo a los discípulos, vengan ustedes. Y lo sentó y comenzó a lavar los pies a cada uno. Mira el versículo 5 dice, luego puso agua en un lebrillo, es una bandeja, o un pichel, como usted le quiera llamar. Dice el 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla porque estaba con la que estaba ceñido. Ahora, Jesús sabía lo que venía. Jesús conocía el corazón de sus discípulos. Jesús sabía quién le iba a entregar. Sin embargo, dice la Escritura que Él se humilló como lo hace un siervo. Déjenle explico lo que es la costumbre de lavar los pies en la cultura judía. Hermano, cuando usted era invitado a una casa o a una fiesta, en la puerta había un esclavo, un sirviente que tenía un guacal con agua, para que me entienda del hebreo lebrillo, un guacal con agua y una toalla. Le voy a decir para qué se ocupaba. Hermanos, en aquellos tiempos las calles no eran como estas. En el tiempo de verano era polvo y en el tiempo de invierno era barro. Entonces, y no tenían botas como las que nosotros usamos para el verano, para el invierno. Eran chancletas. Apenas un pedazo de cuero abajo amarrado con cuerdas para los pies. Entonces, obviamente, usted caminaba y todo se le embarraba los pies, ¿verdad? Entonces, cuando llegaba a la casa, lo primero que hacían era lavarle los pies a los invitados. Ese no era el trabajo del dueño de la casa, no era el trabajo del amo. Ese era un trabajo de un esclavo, de un sirviente. Fíjese que me gustaría que me acompañe hasta Filipenses capítulo 2. No vaya a perder Juan, por favor, porque esto se va a poner bueno. Filipenses capítulo 2. En el versículo 3 en adelante. Filipenses capítulo 2, versículo 3 en adelante. ¿Lo tiene? De aquí han sacado una doctrina que se llama la quinosis de Cristo, que es la doctrina del despojamiento, donde dice que Jesús se despojó de algunos de sus atributos. Yo no estoy muy de acuerdo con esa doctrina porque si se hubiera despojado de sus atributos, él dejaría de ser Dios. Él sigue siendo Dios, 100% hombre, 100% Dios. Entonces, ¿de qué está hablando el pasaje? Por eso le digo que lo leamos desde el versículo 3 para que entendamos cuál es el contexto del pasaje. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros, ¿el qué dice? El sentir que tuvo también Cristo Jesús. Bueno, la pregunta es, ¿y cuál es el sentir de Cristo Jesús? Lo dice en el siguiente versículo: el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué dice? Ahí está.
Él se hizo siervo siendo Dios, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿cuál ha sido el mejor ejemplo que Jesús nos ha dado en cuanto a la lealtad? Hermano, la lealtad la vamos a demostrar sirviendo. Si nosotros le somos leales a Cristo, le vamos a servir a Cristo. Fíjese bien, ciudadanos de los Estados Unidos de Norteamérica, de acuerdo a la ley, ustedes tienen el llamado a servir a este país. Bueno, hay una edad límite, ¿verdad? Tienen que servirle a este país, en cualquier manera. Hubo un tiempo que era forzoso ¿cómo se llama? El servicio militar. Hoy ya no, ¿verdad? Pero de alguna manera lo hacían. Pero hermano, hay diferentes formas de servir. Podemos servir con nuestro estilo de vida y teniendo una vida ejemplar para otros, para que otros conozcan de Cristo. Podemos servir, ya sea en un ministerio, podemos servirle al necesitado, podemos servirle a todo aquel que esté en una condición de necesidad. Jesús se despojó de su privilegio de maestro y de Señor. Dice que Él estaba sentado en la mesa en el lugar de honor. Fíjense que no sé si van a poder encontrar una presentación que traje ahí, una imagen que se llama Vigilia parte 1. Y hay un dibujito donde cómo de acuerdo a la costumbre se sentaban, y era una mesa en forma de U. En el centro estaba el anfitrión y alrededor estaban los invitados. Y dice que Él se levantó de ahí y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos, a hacer el trabajo de un siervo. Jesús dio el mejor ejemplo de servicio a sus discípulos, aún con aquel que le iba a traicionar. Fíjese bien, aquí en este pasaje, en este capítulo, no dice que dejó por fuera a Judas Iscariote. Vea conmigo el versículo 13 al 15. Capítulo 13, versículo 13 al 15. Dice, vosotros me llamáis, ¿cómo? Maestro y Señor. ¿Y qué dice? Y decís bien, porque lo soy. Pues yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El 15 es interesante, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hay iglesias que practican el lavamiento de los pies de los discípulos, ¿verdad? Incluso estaba viendo el día de ayer en las noticias que el Papa le estaba lavando los pies a refugiados musulmanes. Se los lavaba y se los besaba, en señal de servicio, humildad, etcétera, lo que quiera. Pero nosotros, ahí está la foto de la cena, cómo se sentaban. Pero nosotros, cuando hablamos de lavar los pies, es algo más que venir y pasarle una toallita húmeda a sus pies. Es servirle, no solamente en ese sentido, sino que en otros aspectos. Estar ahí cuando está en necesidad. No podemos ver a Jesús haciendo a un lado a Judas Iscariote. Usted no lo ve acá. Usted no ve a Jesús decir, bueno, es que este me va a traicionar, a este no. A este no, porque este iba a hacer lo que me va a hacer. Ahora la pregunta va un poquito más allá para con nosotros. ¿Cómo servimos nosotros? ¿Cómo le servimos a los demás? ¿O solamente al que me cae bien? Este no, porque este hermano no. ¿Verdad? Este hermano, este no, este hermanito, no, este no. Jesús no está haciendo eso. La lealtad se demuestra a través de un servicio genuino. Los discípulos no lo entendían al principio. Y hermano, y a veces es bien difícil para nosotros entender el principio. Y yo, ¿por qué tengo que? ¿Por qué tengo que hacerlo? Bueno, ahí lo dice el versículo 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también, ¿qué dice? Hagáis. ¿Cuánto estamos haciendo? Es la pregunta.
La lealtad se demuestra con servicio, aun cuando sabemos que las personas no lo van a agradecer. Aun cuando sabemos que las cosas no van a salir bien. Jesús sabía. Le sirvió a Judas sabiendo que momentos más tarde, horas más tarde, lo iba a estar entregando. Aún sabiendo que ya había recibido sus 30 monedas de plata. Aún así Jesucristo vino y le sirvió. Y ya vamos a ver más adelante. No solamente sirviendo. El versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros, ¿qué dice? Hermano, qué feo eso, ¿verdad? Y usted esté sentado a la mesa y que usted diga, ¿saben qué? Uno de ustedes me va a entregar a la guardia. Hermano, yo la verdad, yo tal vez no hubiera ido a la cena, le soy honesto. No hubiera ido, no, yo ya sé que no, mejor no. Y ocuparía el dicho de mi abuelo: evitar no es cobardía. Pero eso soy yo, ese no fue Cristo. Jesús sabía lo que le entregaría. Fíjese que le recuerda la imagen. No sé si le alcanza. Regálame una luz, por favor. La otra. Gracias. ¿Sí se ve bien? ¿Sí se ve mejor? Vaya. De acuerdo a la imagen, usted puede ver ahí la mesa en forma de U. Al centro está el anfitrión y a los alrededores están los discípulos. Ahora, el sentarse a la izquierda o a la derecha son los lugares de honor. Son los lugares de honor. Son los lugares privilegiados. Entonces, si usted se fija, a un lado están como recostaditos, ¿verdad? Están como recostaditos. Entonces, el que está a la izquierda se puede decir que se recostaba con el que está en medio, y el de en medio se recostaba con el siguiente. Entonces, ¿por qué le traje esta imagen? Porque esto me va a servir un poquito para poder explicar lo que Jesucristo iba a hacer con Judas. Fíjese que no solamente le sirvió, sino que también lo trató como si fuera su mejor amigo. Vamos ahí al texto bíblico y lo vamos a ir desglosando un poquito. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, ¿cómo dice que estaba? Arrecostado. Entonces podemos asumir que es el primerito de allá de la esquina, ¿verdad? El que está allá de blanco. Como se sentaban, hermano, ahí no tenían sillas como nosotros, sino que era una cosita así como cojines o sofá, y se recostaban con una mano y con la otra agarraban la comida. Entonces, ese que dice que se recostaba, dice, o sea, el que estaba inclinado hacia el Señor, a este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel quien había hablado. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahora fíjese cuál es la otra curiosidad. Para poder darle el pan a Judas Iscariote, necesitaba tenerlo cerca. Necesitaba tenerlo tan cerca como para poderle dar el pan y poderle decir algo que los demás no entendieran. Porque es lo que dice la escritura acá. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Entonces, asumimos de que Judas Iscariote es el otro que está a la par, para poderle dar el pan y para poderle decir, como en el versículo al final dice, lo que tengas que hacer, hazlo pronto, le dice. Y dice que los demás nadie entendió. Entonces significa que estaba lo más cerca posible y se asume que es el otro que está a la par de él en un puesto de honor. Fíjese bien lo que esto significa. El tenerlo a la par es un puesto de honor. El poderle dar pan del mismo plato, eso significa que es su íntimo amigo. Hermano, yo tengo mis íntimos amigos. Y cuando estamos comiendo, nos pellizcamos el pan, ¿verdad? O lo que estamos comiendo. ¿Cómo está este?
Con mis hijos, yo tengo una relación íntima que vienen ellos y me pellizcan, y vengo yo y les pellizco, ¿verdad? Y últimamente cuando andan comiendo algo que más les gusta, yo se los quito y me lo como yo. ¡Papá! Pues la próxima vez para que te lo comas rápido. Pero esa es parte de la relación que tenía. Y Jesús le estaba demostrando a Judas Iscariote que aún teniendo las malas intenciones en su corazón, Jesús le estaba tratando como el mejor de sus amigos. Jesús lo estaba tratando con cariño. Dice el versículo 25. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es este? Respondió Jesús: a quien yo le diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero mire lo curioso del 28. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo eso. O sea, tenía que tenerlo cerca para poderle decir eso. Lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Nadie entendió. Entonces lo tenía tan cerca que que él lo estaba considerando su íntimo amigo. Ahora, los lectores de ese tiempo, oiga bien, los lectores de ese tiempo entendían un poquito más allá esto. Y ellos podían ver la crueldad de Judas Iscariote, cómo Jesús lo trató y cómo Judas reaccionó. No solo estaba sentado junto a Jesús, sino que también Jesús mismo le había dado del pan, dando a entender públicamente que este era un amigo íntimo de confianza. Así como cuando usted y yo tenemos esos amigos íntimos y nos sentamos y platicamos y compartimos. Ahora, ¿qué es lo más cruel? La traición. Vaya conmigo allá al Salmo 41. No pierda, Juan, por favor. Salmo 41, 9. ¿Sabe, hermanos? Que la gente hable de uno, es ok. No importa. Que la gente le quiera hacer daño, usted viene y la evita. Pero lamentablemente es más duro cuando aquel que le da el pan y lo tiene de íntimo lo lastima. Salmos 41, 9. Aún el hombre de mi paz, en quien, ¿qué dice? Yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí, ¿el qué dice? El calcañar. Eso es lo que estaban entendiendo los lectores originales, la traición de Judas Iscariote. Algo tan doloroso. Es más, Salmo 55, 12, ahí adelantito. ¿Alguien tiene una nueva versión internacional? Usted tiene una, vaya. El versículo 12 dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. ¿Cómo dice esas primeras dos frases? Ahí está. Dice, esa es la nueva versión internacional. Y es lo que significa afrentar. Porque no me insultó un enemigo, lo cual lo habría soportado. O sea, si un enemigo me hubiera insultado, yo lo soporto. Luego dice la siguiente línea del versículo: ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. El versículo 13 dice: si tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en la amistad en la casa de Dios. Es lo que ellos estaban entendiendo, la traición de Judas. Pero aún así, Jesús, sabiendo todo lo que Judas iba a hacer, dice que él lo tuvo a su lado. El sentido de decir que se recostaba de ese lado, le estaba diciendo que era su íntimo amigo. Por eso dice el salmista allí, que en el versículo 14, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos. Ellos estaban entendiendo que lo que Judas había hecho había sido lo más terrible. Esto a mí me recuerda
la celebración de la Cena del Señor que nosotros tenemos periódicamente. Todos comemos de la misma mesa. Hermano, aquí a todos se les sirve del pan, sin discriminación, porque somos hermanos en Cristo. Adoramos al mismo Dios y hemos sido lavados por la misma sangre. Y eso es lo que significa. Entonces, ¿por qué a veces insistimos en lastimarnos? ¿Por qué a veces resistimos a los que nos lastiman con violencia y no con amor? Jesucristo no nos enseñó eso. Jesucristo nos enseñó todo lo contrario. Él estaba sentado esperando que su tiempo llegara y aún sabiendo que había alguien a la par de él, el que le iba a entregar, no lo trató como nosotros trataríamos a aquel que nos cae mal. No nos trató. Yo puedo asegurar si hay alguien que a usted le moleste, le ofende, usted le evita. Allá viene, vámonos por otro lado. Mire, no me saludó, perdón, no lo vi, le dice. No, sí lo vio. Lo que pasa es que no quiso. Jesús no hizo eso. Jesús hizo todo lo contrario. Jesús vino, le dio de comer, lo puso en el mejor lugar. ¿Y sabe para qué? Para que su corazón cambiara de actitud. Para que su corazón se arrepintiera. Para ver si aún con todo eso, Él ganaba su corazón. Porque dice la Biblia, por ahí más atrásito dice, que el 27, y después del bocado, Satanás, ¿qué dice? Entró en él. Entró en él, para ver si recuperaba esa sobriedad que tuvo durante los 3 años de ministerio que anduvo caminando con él. Jesús sabía que le entregaría. Ahora, cuando nosotros compartimos la mesa del Señor, que más noche lo vamos a compartir, no olvidemos que es un privilegio y tenemos que entenderla de que todos formamos parte del mismo cuerpo. ¿Sabe? A veces por eso no sentimos nada, porque no entendemos realmente lo que significó la primera cena. La primera cena significó tanto para Cristo, poder dejar todo aquello que sabía que iba a pasar y que la gente estaba haciendo detrás de sus espaldas, decir, ¿saben qué? Así va a quedar. Todo aquel que es desleal, que habla de otro y que siembra discordia, tiene el mismo problema de Judas. Satanás está engañando su corazón. Aunque sea seguidor de Cristo, tiene el corazón endurecido por Satanás. Y nosotros tenemos que cuidar de eso. Hermano, he pasado toda una semana pensando, Señor, ¿qué vamos a enseñar? Las 7 palabras creo que las enseñamos el año pasado. Hermano Julio me dijo, mire, ¿y cómo lo vamos a compartir? No, le dije, esta semana yo le voy a dar con todo. Pero yo seguía con aquello, Señor, ¿y qué vamos a hablar? Y el Señor, ¿sabes qué? Tenemos que enseñar de que necesitamos ser leales los unos con los otros, porque somos hijos del mismo Rey, el mismo Dios, el mismo Padre. Él mismo vertió su sangre en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros hasta la muerte, dice. Y dice el versículo 8 de Filipenses capítulo 2, y muerte de cruz, una muerte vergonzosa, que era para los peores bandidos de aquellos tiempos. Y un último, ¿cómo demostramos la lealtad? ¿O cómo la practicamos? Demostrando un amor genuino, versículos 34 y 35, ahí en Juan 13. Dice el Señor en su palabra, un mandamiento os doy. ¿Qué dice? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si tuvieres amor los unos con los otros. Me encanta el 34. Un mandamiento no os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Hermano, el amor es evidencia de que le pertenecemos a Cristo. El amor nos hace vivir en comunidad. El amor nos hace mover cielo y tierra. Hermano, cuando hablemos primero del enamoramiento del humano. Cuando se está enamorado, usted mueve cielo y tierra, hermano. Se lo digo por experiencia propia. Mi esposa vivía acá en Panorama City, yo vivía hasta Canoga y desde allá me venía caminando. Vaya, pregúntele. Y de repente ahí estaba, 2 de la mañana, a ponerle serenata. Hermano, ¿y a qué hora se pone la serenata? En la mañanita. No, hombre, pone en la noche. Ahora, fíjese bien, mueve cielo y tierra. Si el amor de madre, hablemos del amor de madre. Hermana, el amor de madre es el que más se asemeja al amor de Dios. Porque una madre haría cualquier cosa por sus hijos. Cualquier cosa. Incluso si le dijera, mire, su hijo necesita un riñón y el único riñón que usted tiene es el que le puede salvar la vida, la mamá lo entrega. Es el que más es el amor de madre. Ahora hablemos del amor de Cristo, hermano. El amor inmensurable, dice el himno, incomparable. Pero dice que de esa manera que Él nos amó, tenemos que amarnos los unos a los otros. ¿Sabe? Estaba viendo hoy uno de los sermones que prediqué hace poco y hablaba de en lo que la iglesia evangélica de la actualidad ha caído. Y decía, no solamente en eso, sino que también hemos caído en la frialdad del amor. Y mire, a veces digo que somos como la iglesia de Éfeso, y que trabaja y acá y a todo, pero dice, pero una cosa tengo contra ti, dice. ¿De qué? Que has olvidado tu primer amor. Nos hemos enfriado. Estamos viendo el amor de Cristo. Oh, bueno, sí, yo soy salvo, sí, yo voy a la iglesia y todo. No se trata solo de eso, hermano. Una de las características del amor de Dios es que Él nos acepta tal como somos. Él no se anda fijando en eso. Claro, Él sabe que no somos perfectos, pero sabe, nosotros de una manera u otra somos egoístas. Porque si realmente amáramos, no nos importara las deficiencias o los problemas emocionales del otro. En vez de señalar, lo amaríamos como Jesús amó a Judas. Lo amaríamos no le estoy diciendo, ¿verdad?, de que usted va a participar de... No, estoy diciendo que usted oraría más por él. Que buscaríamos la manera de poder ayudarle. Pero muchas veces, lastimosamente, la iglesia evangélica somos el ejército que en vez de levantar nuestros heridos, los hundimos más. El amor es evidencia que le pertenecemos a Cristo, pero no es el amor que surge de la atracción física de un hombre y una mujer. Este amor es el que surge de tener a Cristo en su corazón. Como lo dice el capítulo 13 de 1 Corintios, el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. Pero es el amor genuino, el amor ágape, el incondicional, con el cual Cristo nos amó. Por eso dice ahí, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo? Yo os he amado. No es medio amor. Fíjese que cuando decimos, no, pues yo la amo, pero con la condición que ese ya no es amor genuino, porque Jesucristo no condicionó su amor. Dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él crea. El mandamiento viene de los labios de nuestro Señor
Y si usted cree que es espiritual, entonces está llamado a ir más allá de amar. Gálatas 6:2. Gálatas 6:2. Cuando escribía esto, pensaba, ¿a cuántos he dejado de amar genuinamente? Porque es una pregunta que me tengo que hacer yo también. ¿A cuántos he dejado de servir? ¿A cuántos he dejado de amar como el Señor me amó a mí? Gálatas 6:2. Dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿Y qué dice? Y cumplir así la ley de Cristo. Cristo no solo nos amó, sino que también llevó nuestras cargas. Y llevar las cargas de los otros significa amarlos. Amarlos. No discriminarlos. Amarlos como Cristo nos amó a nosotros. La lealtad también se demuestra con amor. La lealtad se demuestra sirviendo. La lealtad se demuestra reaccionando de una mejor manera, aún sabiendo que las cosas no van a funcionar. Jesús fue leal hasta la muerte, aún con aquel que iba a entregarle, demostrándole cariño. Jesús sigue siendo leal por la eternidad. Por eso es que en esta hora Él nos dice que aún con las faltas que nosotros hemos cometido, aún con aquellas cosas con las que hemos ofendido su presencia en nuestros corazones y a nuestro prójimo, Él sigue siendo ahí, el que nos está llamando diariamente. Así como Él trató a Judas, nos trata todos los días con amor y paciencia. Esperando, dice, que vengamos a un arrepentimiento. Y ¿sabe qué? El arrepentimiento no es ponerse a llorar por los penos, ese remordimiento a veces. Arrepentimiento es poderse comprometer a no volver a hacer lo mismo. Usted sabe. A veces creemos que llorar y llorar es, ay, poco, mire cómo llora arrepentido. Mire cómo, no, el arrepentimiento es no volverlo a hacer. Volverse para atrás. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto significa, síguele, búscale y vívelo. Porque para Él es la gloria y la honra. Porque Él es el que entregó su vida para el perdón de nuestros pecados. Y que en esta noche estamos celebrando, no con tristeza, sino que reconociendo que fue necesario para que nuestros pecados fueran pagados. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor en esta noche. Gloria al Señor. Écheme la luz, por favor. Me siento en tinieblas. Me tienen apagada la luz. Gracias, hermano. Fíjese que mientras pensaba sobre el lavamiento de los pies, decía, ¿será posible que le lave los pies a los hermanos? Dije. Y se me ocurrió, fíjese, por un momento. Y luego hice una lista, hermano. Y pasaron nombres por mis mentes y todo eso. Y dije, si lo hago literalmente, a lo mejor no cumplo con el propósito que estoy buscando. El lavado de los pies es mucho más que sentarse y pasarle agüita con una toalla. Es más que eso.